Muy buenas, te doy la bienvenida a esto que se llama World Media Podcast. Soy José Luis Martín y estoy encantado de saludarte y de darte la bienvenida a una nueva conversación, como siempre, con Jaime Ojeda, que nos va a hablar del mundo de la música. Y un mundo que la verdad que ha dado un giro tremendo, ha dado un vuelco de lo que conocíamos como un disco trabajado, como un LP, un single, un cassette, un cartucho, un vinilo. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado al mundo digital y hoy precisamente es uno de los temas de los que nos va a hablar Jaime Ojeda en un ratito en esta conversación. Quédate porque la inteligencia artificial ha hecho de las suyas y ya no podemos escapar ni siquiera del mundo de la música. Quédate y escucha. Y como siempre, para hablar del mundo de la música y disfrutar de todas estas grandes historias, contamos con Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, pues muy bien, la verdad que encantado de nuevo de estar por aquí para seguir comentando, hablando, contando historias del mundo de la música y también pues como podríamos decir un poco pillarle el ritmo a la actualidad musical que José pues tampoco se puede sustraer a lo que estamos viviendo de este increíble auge y uso de la inteligencia artificial que como ya hemos hablado José desde hace bastantes meses al final sabíamos, ¿verdad?, que iba a llegar y que iba a tener un impacto en el mundo de la música y hoy que lo analizamos además unido a la plataforma de streaming Spotify, que evidentemente como gran player del mundo de la música se ha convertido en, digamos, ya en una plataforma mítica como es Spotify, pues claro, todo esto mezclado pues vamos a desgranar, José, si es para bien, si es para mal, si es para regular, qué impacto está teniendo y los problemas que está trayendo. Así que todo eso lo vamos a contar en los próximos minutos en este episodio de música aquí en World Media. Sí, efectivamente, Jaime, porque además, claro, se abre el debate de, sí, la inteligencia artificial es buena, pero ¿hasta dónde va a ser buena? ¿Hasta dónde va a ser perjudicial? Y hablando hace unos días también con alguien al respecto, me decía, tenemos que adaptarnos. Se van a perder muchos puestos de trabajo, pero se van a crear otros tantos puestos de trabajo que al final servirán pues para que también haya pues una regeneración del mercado laboral y gente que se haya actualizado. El que se pare, ahí es donde quizás vamos a ver el problema, pero en el mundo de la música quizá parece que nos cuesta un poco más, ¿no? Cuando hablamos de arte, música, todo eso chirría un poco. Sí, la verdad, José, que la inteligencia artificial es un nuevo paradigma que ha llegado con el avance tecnológico. Estamos en una sociedad que ya, sin duda alguna, podemos calificarla. Yo al menos la califico como la sociedad de la tecnología, ¿no? Bueno, pues también ha llegado, como bien decías, la inteligencia artificial al mundo de la música y en cada sector habrá que analizar, ¿no? Cómo va a impactar en los puestos de trabajo, en la creatividad, en el progreso o en el retroceso neurológico de los seres humanos. La verdad que todo esto es algo tan nuevo que va tan rápido, José, que habrá que pararse. Ya hay mucha gente pidiendo una pequeña pausa o disminuir el ritmo e ir analizando, ¿no?, lo que va a ir sucediendo. En cuanto al mundo de la música, José, pues evidentemente eh, para plataformas como Spotify, pues es una bendición y ahora lo iremos explicando, pero básicamente dejo el titular y es que si yo me evito pagar regalías o derechos de autor, ¿no?, a los artistas de toda la vida y genero artistas en inteligencia artificial, pues me voy a ahorrar mucho dinero. Pero claro, ahora se empiezan a desvelar un montón de datos y precisamente no dejan bien a Spotify. No sé si los directivos de Spotify escuchan este podcast, José, pero hoy toca eh, pues si no darles un palito, sí, bueno, sacar a la luz diferentes artículos, estudios, investigaciones que han llevado otros medios, como por ejemplo la web de Shataka o el New York Times, y hemos reunido toda esta información y tenemos que decir también a nivel de otro titular que las listas de Spotify, José, se han llenado de canciones de inteligencia artificial. Hola. Y es en buena medida consecuencia de lo que Spotify ha incentivado, porque Spotify, calladitos, pues llevaban años diseñando al oyente perfecto para la música hecha por inteligencia artificial y ahora se encuentra con un gran problema. Bueno, al final, un poco podríamos decir que la avaricia rompe el saco
Y José, es que todo ha saltado, o en parte ha saltado, porque hay canciones eh, tituladas Todavía Respiro o Me Quise Más, que están interpretadas por un artista que se llama Ruby Black, que han encabezado durante semanas las listas algorítmicas de Spotify en España. Pero tal y como ya comentamos en otros episodios más atrás, en este caso Ruby Black pues no existe. Es una cantante que está generada con inteligencia artificial y distribuida por un sello llamado Silencio Capital, que José ya tiene además más de 100.000 seguidores en Instagram. Y esto es algo que a mí me llama la atención y daremos datos que nos harán tirarnos de los pelos, pero que esta artista, José, pues publica un single nuevo cada jueves. Cada jueves. Claro, es música hecha con inteligencia artificial, es que no hay límite, es que no hay límites y casi que no hay coste. Hay coste, evidentemente, porque, bueno, al final generar música por inteligencia artificial no sale gratis, pero claro, los costes son muchísimo, muchísimo menos que si yo le tengo que pagar después a Taylor Swift o a The Weeknd o a Prince o a la gente que lleva la herencia musical de Prince, porque son intérpretes digitales. Entonces, pues no existe, ¿no? ¿Y qué pasa? Que claro, que todo esto, pues digamos que es muy accesible a toda la gente que pague una suscripción, por ejemplo, a Suno o a diferentes plataformas de inteligencia artificial que permite hacer música con IA. Y claro, han llenado Spotify de artistas con inteligencia artificial. Y digamos, José, que la gente empieza a cansarse. Entonces ahora Spotify, ahora, pero también por presión de muchos de sus usuarios, anuncia ahora medidas que intentan aplacar esta oleada de artistas sintéticos, pero José, todo apunta a que ellos crearon el caldo de cultivo y esta nueva situación está aquí para quedarse. Y la verdad que Spotify pues se la ha buscado. Comentarte que en el mes de abril de 2026 Ruby Black encabezaba, como te decía, el primer puesto de la lista de Spotify de las 50 canciones más virales de España. Eran baladas tipo soul, así blanditas, que tenían ecos vocales al estilo de Rosalía y otras tendencias de moda en el pop español, con letras de superación, de desamor. Y claro, José, todo esto no llega solo porque llega con portadas y videoclips también generadas por inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues la gente empezó a hacer búsquedas de esta artista y Google con su inteligencia artificial, pues la describía como una cantante humana y no de IA, y que era conocida por baladas como Todavía Respiro. Entonces, su lanzamiento de singles semanales es, pues eso, es una prueba inequívoca de que es una producción en cadena y que está aplicada al entretenimiento puro y duro, gracias a un catálogo eso que va engordando continuamente, con un coste mínimo y, José, además con cero vínculos emocionales con creadores reales. Esto quiere decir que, claro, que no vas a tener nunca una protesta. Hay que recordar que, por ejemplo, Taylor Swift en su momento retiró su catálogo de Spotify para llamar la atención y para protestar porque los artistas pues recibían muy poco dinero por su trabajo en Spotify, ¿no? Y, hombre, evidentemente Taylor Swift no tiene problemas de dinero, pero yo creo que lo hizo como sí, para evitar abuso. Llamada de atención, ¿no? Claro. Y recuerda que fue un escándalo, José, ¿te acuerdas de eso, verdad? Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Además que otros tantos también se sumaron, ¿no? Y vieron que había que cambiar las reglas del juego porque algunos estaban ganando mucho con el trabajo de otros y al final está bien que tú tengas tu plataforma, pero si yo no tengo beneficio y todo te lo llevas tú, pues no es justo. Pero en este caso, Jaime, ¿hasta qué punto se puede estirar el chicle? Porque hablamos de artistas virtuales que, a no ser que nos volvamos medio idiotas y no vayamos a conciertos y no sociabilicemos, nunca les vas a ver en ningún lado en ninguna actuación. Claro, pero digamos que hay público, José, para todo, ¿no? Claro. Hay público que realmente necesita artistas que después puedas ver en escenario, hay público para artistas en los que le exiges que el directo además sea un directo potente, otro sector del público que, oye, que con unos conciertos básicos pues se queda contento, y hay otra buena parte, porque somos muchos miles de millones en el planeta,
que se contenta con ponerse unos cascos Bluetooth y darle a una de estas listas que Spotify trabaje por ti, que tú ni siquiera te molestas en seleccionar canciones, en ir creándote tu biblioteca, ¿no? Esa biblioteca que te guste, que te la vas currando, sino, oye, venga, voy un ratito aquí en el tranvía o voy caminando, ponme música facilona. Y ahí es donde Spotify ha ido trabajando eso también, José, con sus propuestas de playlist creadas por ellos, ¿no? Con su algoritmo. Y es por ello por lo que te decía que Spotify ha ido durante años, digamos, generando este molde musical para que la gente menos, yo no diría exigente, sino a la gente que simplemente, oye, le quiere dar al play y escuchar canciones que le pongan letras bonitas, de eso, pues de desamor, de superación, que todos, pues bueno, pues mordemos el anzuelo alguna vez. Y lo peor, José, es que Ruby Black no es la única de su especie, ¿eh? El mismo Top Viral, como han comentado distintos medios que ya han puesto la lupa y tienen a Spotify ahí cruzado, pues incluye artistas igualmente dudosos como Nick Solari. Pero Ruby Black es la que ha llegado más alto gracias a la indudable ventaja, claro, de cantar en español, porque estamos hablando todo de Spotify en España, ¿vale? Pero hay inteligencia artificial, José, ¿pero cuánta? Bueno, hay otra plataforma que quizás sea menos conocida en España, porque es una plataforma francesa, bueno, que tiene más o menos el mismo tiempo que Spotify, que es poco conocida. Yo la uso desde el principio porque me gustó también mucho, se llama Deezer. Ah, sí. Y atiende, José, porque este dato, normalmente a veces en los episodios te hago alguna pregunta, ¿no? Porque me gusta, digamos, ver qué puede pensar alguien que igual no tiene esta información. Pero yo te iba a preguntar, bueno, Deezer ha sacado un informe. ¿Cuántas canciones completamente generadas por inteligencia artificial crees que recibe cada día Deezer? Es decir, que artistas o grupos productores suben a Deezer diariamente generadas por inteligencia artificial. Diariamente me la voy a jugar y bueno, viendo cómo están las cosas y lo avanzado que va todo, no sé, te diría 15.000. Te quedas muy corto. Ya, es que no quería exagerar, pero si digo 150.000 me parece una barbaridad. Bueno, es la mitad, pero son 75.000. Uf, pues es una barbaridad igualmente. Diaria, ojo, diaria. Diaria. Imagínate, es el 44% de todo el contenido nuevo diario que se sube a Deezer. Uf. Fíjate, José, en enero de 2025 eran solo 10.000. De enero, es decir, en cuestión de claro, un año y poco, claro, se ha multiplicado por 7. Pero es que, José, no sé si, yo es que tengo amigos que son unos nobleros, son también muy tecnológicos, también son músicos que han querido ver un poco cómo funciona esto de la IA. Y, José, las plataformas que te permiten hacer música con inteligencia artificial funcionan muy bien, están muy bien entrenadas. Ya, por cierto, lo de cómo las han entrenado sería otro episodio del podcast, pero también han robado mucho material, hay que decirlo así. Han sido entrenadas con material que está licenciado, y eso es otro follón y otras denuncias que hay por otro lado, pero ya hablaremos de eso, pero funcionan muy bien, ¿eh? Entonces, claro, la facilidad para hacer música, y pocas, o sea, ahora mismo 75.000 diarias me parecen pocas, ¿no? Sí. Para la facilidad que hay para crear música con inteligencia artificial. Comentarte que Spotify eliminó más de 7,5 millones de pistas en los meses anteriores a septiembre de 2025, muchas de ellas vinculadas a herramientas de generación masivo. Y fíjate que el catálogo completo de Spotify son unos 100 millones de canciones, pues imagínate, 7,5 millones de pistas eran creadas por inteligencia artificial. Es decir, estamos hablando muchísimo. Pero, José, es que no se trata solo de una cuestión de ética, sino que además, lo que te decía, cada vez es más difícil identificar la música generada por inteligencia artificial. Precisamente Deezer encargó un estudio con 9.000 personas en 8 países y fue publicado el pasado noviembre de 2025 y concluyó que el 97% de estas 9.000 personas, de los 9.000 participantes, no fueron capaces de distinguir en un test ciego entre canciones generadas por inteligencia artificial y por canciones humanas. El 80% de ellos creían que la música 100% artificial
debería estar claramente etiquetada. La demanda existe, pero las plataformas aún no han reaccionado. Y aquí yo, a nivel particular, sí que debo contar una vivencia particular, y es que en una de estas noches de estudio, bueno, estudiando, ya me dio un poquitito la madrugada, y dije, oye, voy a ponerme algo de música, y pues tenía abierto el YouTube y pinché en un artista de soul, y lo puse y me gustó muchísimo la canción. Y dije, oye, pues lo voy a meter en mi biblioteca de Apple Music. Entonces, yo para meter en Apple Music lo que hago es que con Shazam hago Ujú. la identificación de la canción Vale. y directamente Shazam, Apple compró Shazam, entonces Shazam ya directamente te deja meter esa canción que tú identificas, ¿no? Te la mete directamente en una playlist. Pues Shazam no la pillaba, no era capaz de identificarla. Y me extrañó muchísimo, ¿no? Porque Shazam funciona muy bien. Y entonces ahí hubo algo que me saltó y dije, oye, ¿y si esta canción no me lo puedo creer? Entonces hice una investigación y me saltó que sí, que era un artista con inteligencia artificial y por decirlo de alguna forma, José, me la colaron. Claro. Me la colaron. Es decir, este estudio que encargó Deezer, que el 97% de los participantes no fue capaz de distinguir en un test ciego entre canciones generadas por ella y canciones humanas, pues es tal cual. Entonces, bueno, a mí la verdad que todo esto, pues, entre que me preocupa y me entristece un poco, ¿no? Eh, pero bueno, por lo menos Deezer, con todos estos estudios, oye, parece que se lo están tomando en serio y que supongo que también ya habrá hecho, ¿no?, unos estudios de cómo están actuando sus suscriptores y supongo que no, que el resultado ha sido en plan de cuidado que no está gustando. Hmm. Pues Deezer es la única plataforma que hasta la fecha ha implantado un sistema propio de detección de música en inteligencia artificial. Y es que en junio de 2025 ya comenzó a marcar los álbumes que incluían pistas 100% generadas por inteligencia artificial y a excluirlas de las recomendaciones algorítmicas y playlists editoriales. Lo cual, pues como podemos ver, Spotify hizo lo contrario. Generó playlists y recomendaciones algorítmicas con los artistas de inteligencia artificial para ir generando gusto y para ir moldeando nuestra forma de consumir la música en Spotify y que poco a poco, digamos, nuestro cerebro fuese asimilando las canciones por IA y que ya las diéramos como normales. Cuando, José, si ponemos el oído un poquitito fino, yo creo que todavía tenemos ese... No, porque además se Hmm. parecen mucho las canciones de IA, ¿no? Tienen unos patrones rítmicos y suenan demasiado perfectas, suenan demasiado redondas. Aunque, José, hay algunas que no, hay algunas que no, que te dicen que es un nuevo artista y te lo crees, te lo crees. Y todo esto a mí hombre, me preocupa un poco a nivel humano, ¿no? Porque la verdad que yo, digamos que en ese aspecto sí que puedo ser un poco viejuno, entre comillas, y sí que me gusta que las artes performativas sigan siendo hechas por humanos o con una intervención grandísima de humanos. Yo sé que hay animación hecha por ordenador, pero ahí ha habido un equipo primero de animadores en 2D, ha habido coloristas, ha habido, bueno, pues especialistas en iluminación, aunque sea digital, ha habido programadores, pero es que, claro, con lo de la música, pues me parece ya tremendo, ¿eh? Y es que además, Deezer, por cierto, en enero de este año, 2026, puso a la venta esa tecnología que él creó, esa tecnología que es un sistema propio de detección, para Hmm. que otras plataformas pudieran aprovecharla. Y Deezer también detectó que el 85% de los streams de música de inteligencia artificial son fraudulentos y por eso los excluye de su reparto de royalties. Es la única que ha tomado una postura tan abiertamente anti-IA. Pero claro, José, es que Spotify Hmm. ha creado sus propios canales de música hecha con IA y se autopaga regalías, se Joder, autopaga derechos. es Entonces, alucinante. claro, es como un círculo que se cierra ahí y realmente me parece mal por parte de Spotify. Comentarte también que otra de las grandes plataformas como Apple Music lanzó en marzo de este año lo que ellos llaman las etiquetas de transparencia, que es un sistema de metadatos que permite a sellos discográficos y distribuidores declarar voluntariamente si han usado inteligencia artificial en la voz, en la composición, en la portada o en el vídeo. Y bueno, pues ahí Apple, digamos que deja de la mano de los sellos y los distribuidores que digan, oye, esta canción
la letra ha sido generada con inteligencia artificial. O no, la letra la ha hecho un compositor o dos compositores, pero la portada sí que la hemos hecho con inteligencia artificial, o el videoclip, porque teníamos que ahorrar dinero. Bueno, X, ¿no? Apple Music deja esas etiquetas de transparencia. Y claro, Spotify, viendo que sus competidores estaban siendo un poquito éticos, pues ahora trabaja con DEX, que es el organismo de estándares de la industria musical, en un sistema de metadatos para los créditos de las canciones que indiquen cómo se ha usado la inteligencia artificial, también siempre de implantación voluntaria. A todo esto, la plataforma más seguida ha sumado un sello de verificación que se llama Verificado por Spotify para garantizar que hay humanos detrás de cada perfil de artista. Así que artistas como Ruby Black pues son la prueba de que la fórmula cojea, con un seguimiento masivo en redes, un single cada semana, números 1 en los top virales de España, y claro, tiene todo lo que Spotify necesita para adjudicarle el sello de artista real. Es un avatar sintético, bien gestionado, que puede cumplir los criterios de Spotify. Pues Spotify también sus reglas las ha adaptado. Son actividad consistente, cumplimiento de las políticas de la plataforma, señales de presencia real de un artista y al final acabar siendo una creación sintética. La raíz del problema, bueno, la verdad que digamos que todo esto no nació con los modelos generativos de inteligencia artificial, y es que hay un libro que se llama Mood Machine de Liz Pelly, la autora, que lleva años documentando cómo Spotify ha ido construyendo sistemáticamente un modelo de escucha basado en el lean back listening. Son playlists de estado de ánimo, recomendaciones algorítmicas que priorizan la canción más genérica del catálogo de un artista, vamos, el contenido que mejor funciona como fondo sonoro. Y la artista también reveló la existencia de un programa interno llamado Perfect Fit Content desde 2017, en el que Spotify pues rellena sus playlists más populares con música de, abro comillas, artistas fantasmas, que es música producida en serie para reducir el coste de los royalties. Y es que 20 compositores, José, que contrató Spotify, estaban detrás del trabajo de más de 500 artistas, y sus pistas se escuchaban pues millones de veces. Playlists que todos habremos visto alguna vez, como Cocktail Jazz o Ambient Relaxation, que estaban compuestas en su práctica totalidad por esta política de Perfect Fit Content. Y la verdad que la inteligencia artificial pues no ha irrumpido en un ecosistema saludable. Las plataformas llevan años fabricando contenido anónimo, intercambiable y además despersonalizado, y que encima es premiado por el algoritmo. Así que, como puedes ver, José, todo esto viene trabajándose. Como hemos dicho siempre, las grandes tecnológicas tienen información privilegiada y saben lo que llega y se pueden adelantar para ir, digamos, moldeando los gustos de nosotros que somos los oyentes. Tremendo, Jaime, tremendo, porque la verdad, como dices, pues todo esto ha cambiado y bueno, yo como curiosidad simplemente tenía por aquí que, claro, esa es la parte mala, pero bueno, luego la parte buena también que nos ha dejado la inteligencia artificial, por ejemplo, ha sido que sirvió en su momento para limpiar grabaciones antiguas, como el último tema de los Beatles, que se oía bastante mal, el Now and Then, que hizo que separaran pistas de audio, mejoró la mezcla, la masterización. Esa fue la parte buena. Sirve para recuperar a lo mejor pues éxitos o grabaciones guardadas en un cajón, pero la parte mala, como hemos dicho, es crear de la nada cosas que luego, pues bueno, si solo te dan beneficios y no hay nadie detrás como creador artístico real, pues ahí yo creo que se abre un debate bastante complicado, Jaime. Sí, la verdad que es complicado. Ahora te comento qué es lo que se está pidiendo por parte de muchas asociaciones, de artistas. Pero José, comentarte ya para terminar por mi parte que el fenómeno además tiene un reflejo exacto en Instagram, del mismo modo que existe pues esa estética homogénea, ¿no?, de reels con transiciones rápidas, música viral, luz cálida, textos motivacionales. En Instagram pues existe ya casi el Spotify Core, que representa a Ruby Black, es decir, una artista diseñada para superar el umbral de audición de los 30 segundos, con esas cositas que además nos puede servir. Mira, este capítulo también sirve para tener pistas de cómo identificar una canción. Pues tiene ese umbral de audición de los 30 segundos, tiene un gancho emocional rápido, una voz reconocible o directamente clonada. Esas artistas que escuchas de inteligencia artificial y dices, es que suena como Alicia Keys, pero es que no la escucho en ningún otro lado. En las radios no están poniendo la nueva canción de Alicia Keys. Últimamente se ha dado el fenómeno de
una canción que se hizo muy viral en YouTube de Bruno Mars y Dua Lipa, como que habían tenido una colaboración. Y mucha gente se lo pensaba y estaba, vamos, se volvió loca. Y era generado por inteligencia artificial. Es decir, que eso también nos tiene que, digamos, llamar la atención, ¿no? Yo creo que una de las cosas que podemos hacer también es escuchar nuestra radio musical favorita y ver si están poniendo esa canción, ¿no? Ver si realmente es una novedad, porque tú imagínate, si hubiese un dueto entre Bruno Mars y Dua Lipa, pues José estaría sonando en todas las radios del mundo, ¿no? Claro. Y si ves que esa canción no está, pues ya te tiene que llevar a sospechar de que te la han colado a través de YouTube o de algún sitio, ¿no? Entonces, también si la letra es de esa que impacta de primeras, pues la verdad que te tiene que hacer sospechar, ¿no? Dicho de otra forma, José, Spotify puede borrar 75 millones de pistas y anunciar filtros anti-spam, pero claro, si sigue premiando con su algoritmo la canción más cómoda, con una canción efímera y genérica para cautivar a un oyente que escucha sin prestar atención, pues Ruby Black será solo un perfil más, eso sí, uno millonario, y que es un problema que lleva años cebándose. Y por último, decir que están reclamando a Spotify que tenga un botón que permita filtrar música generada por IA. Es decir, yo entro en una playlist y que tenga un botón que me permita filtrar y quitar toda la música que tenga la más mínima intervención de IA y que me deje solo la música realizada por humanos. Y eso se está ya pidiendo. Otra cosa es que se consiga. Bueno, pero por lo menos se está pidiendo, Jaime, que haya gente que diga, mira, yo quiero cosas reales, no me pongas todo esto aquí que está muy bien, pero que no tiene a nadie detrás, sino una maquinita y bueno, al final todo está cambiando tan rápidamente que vamos a ver a dónde nos lleva todo esto, Jaime. Sí, la verdad, José, que también yo entiendo y como persona que también se dedica al mundo de la tecnología, que es difícil ponerle puertas al campo, ¿no? Aquí se abre un mundo que hasta el momento no existía y vamos a ver cómo lo vamos tanteando y llevando. Bueno, sea como fuere, vamos a cruzar los dedos, por lo menos tenemos la información y agradecerte también que hayas elaborado ese informe tan exhaustivo que nos ha dado a conocer pues la realidad que hay detrás de todo esto y luego ya si algún día hay alguna cosa que cambie y nos veamos implicados, Jaime, también tendremos que contarlo. Pues sí, la verdad que, bueno, lo principal, como tú dices, es tener la información y una vez teniendo la información, por lo menos ya estamos sobre aviso y podemos actuar en consecuencia. Exactamente. Por lo menos que no nos digan, no, nadie avisó, nosotros avisamos y luego ya se verá lo que ocurre. Jaime, pues como siempre, un placer escucharte y saber un poquito más de todo lo que hay, ¿no?, en este mundo de la música tan movido y bueno, vamos a ver con qué nos sorprendemos en el próximo capítulo. Pues sí, por supuesto tendremos nuevas historias que contar y seguro que, bueno, intentaremos que sean muy interesantes y que sigan, digamos, inspeccionando, indagando más en este apasionante mundo que es el mundo de la música, que para tantas historias da. Efectivamente. Un fuerte abrazo, Jaime, cuídate. Un abrazo, cuídense. Pues como ya puedes comprobar, esto es una realidad, cada día avanza más. Y el mundo de la música también se ha visto afectado, se ha visto zarandeado por la inteligencia artificial. No nos queda otra que atenernos a las consecuencias. Como siempre, darte las gracias por haber estado al otro lado, por quedarte este ratito aquí en World Media Podcast. Para mí ha sido un auténtico placer y te deseo lo mejor. También que sigas escuchando todos los capítulos que tenemos para ti. Son más de 350, así que tienes por ahí para atrás tiempo para entretenerte. Un abrazo, cuídate y hasta pronto en World Media Podcast. Y como siempre digo, y como me gusta acabar, que tu podcast te acompañe. Chao.